Imagínese vivir en un mundo donde su cultura, identidad y orígenes fueran profundamente valorados, pero también desafiados constantemente por un vasto imperio. Ahora, piense en el Imperio Romano, conocido por sus conquistas, poderosas legiones y colosales edificios. Pero hay una historia que casi nadie cuenta: la participación de los africanos en este gran escenario histórico. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivieron? Y, lo más importante, ¿cuál fue su impacto en el corazón del imperio? Quédate conmigo hasta el final, porque la última revelación será la más poderosa y cambiará por completo tu visión de la historia antigua. Para comprender la relación entre los africanos negros y el Imperio Romano, debemos remontarnos al siglo I a.C. Durante este periodo, Roma ya había expandido su dominio al norte de África, incluidas regiones hoy conocidas como Egipto, Libia, Túnez y Argelia. Pero Roma no se detuvo ahí. Su interés por África iba mucho más allá de las tierras fértiles y las riquezas materiales. El continente africano era también un centro de conocimiento, cultura y diversidad que intrigaba e influía en los romanos. Los africanos en el Imperio Romano no eran una masa homogénea. Muchos procedían de reinos avanzados como Cartago, Nubia y el legendario reino de Axum, cada uno con culturas vibrantes y estilos de vida distintos. Esto ya nos da una idea de cómo la historia negra en este contexto es multifacética y merece ser explorada en profundidad. Uno de los papeles más conocidos de los africanos en la antigua Roma era el de gladiadores. Probablemente hayas visto películas en las que los gladiadores simplemente eran esclavizados y obligados a luchar. Pero, ¿y si te dijera que muchos de estos gladiadores africanos eran vistos como verdaderas celebridades? Tenían legiones de fans, acumulaban riquezas y, en algunos casos, incluso conseguían la libertad. Personajes como el legendario Carcar, un gladiador nubio, eran tan admirados como los más grandes atletas de la actualidad. Los romanos no solo explotaron los recursos materiales de África, sino que también absorbieron la riqueza cultural del continente. El arte, la religión e incluso las filosofías africanas dejaron su huella en la civilización romana. Un ejemplo fascinante de esto es el culto a la diosa Isis, de origen egipcio, que se convirtió en una figura central en varias ciudades romanas, incluida Roma. Y la influencia africana no se detuvo en las fronteras del imperio. Algunos de los intelectuales más respetados de Roma tenían orígenes africanos, como el filósofo Apuleyo, famoso por su obra El asno de oro, y Septimio Severo, uno de los emperadores más notables de la historia romana, que nació en la ciudad africana de Leptis Magna. Hasta ahora, hemos visto que África jugó un papel esencial en el desarrollo de Roma, tanto cultural como políticamente. Pero, ¿qué pasa con los africanos que vivieron como ciudadanos romanos? ¿Cómo se integraron en la sociedad? ¿Y qué desafíos enfrentaron? En el siguiente bloque, exploremos esto en detalle. Y, créanme, la historia se vuelve aún más fascinante. Ya hemos visto la influencia africana en el Imperio Romano, pero ahora es el momento de profundizar en las vidas de los propios africanos que vivieron en el corazón de esa civilización. ¿Cómo era ser africano en Roma? ¿Eran esclavos, gladiadores o ciudadanos con plenos derechos? ¿Y qué nos enseña esto sobre identidad, integración y poder? Lo primero que debemos entender es que el Imperio Romano era increíblemente diverso. Roma, la capital del imperio, fue el verdadero crisol cultural de la antigüedad. Allí convivieron griegos, judíos, sirios, íberos y, por supuesto, africanos. Muchos africanos llegaron a Roma como esclavos, pero esa no es la única historia. Algunos llegaron como comerciantes, soldados e incluso diplomáticos.
Los africanos libres que vivían en Roma tuvieron la oportunidad de alcanzar diferentes grados de integración. Un ejemplo impresionante de ello es Lucio Quieto, general romano de origen mauritano, actual Marruecos. Quieto comandó legiones y fue reconocido como uno de los más grandes estrategas militares de su época. Incluso se consideró que asumiera el título de emperador, una hazaña inimaginable para muchos de sus contemporáneos. Pero la integración no significó la ausencia de prejuicios. Muchos africanos se enfrentan a estereotipos basados en su apariencia u origen. El arte y la literatura de la época lo demuestran claramente, con algunas obras que retratan a los africanos de forma caricaturizada. Sin embargo, también hubo un gran respeto por sus contribuciones. En las calles de Roma era común encontrar africanos ejerciendo diversas profesiones: artesanos, comerciantes e incluso filósofos. La religión fue otro aspecto crucial para los africanos en Roma. Muchos trajeron consigo sus creencias y prácticas espirituales, algunas de las cuales se incorporaron al propio panteón romano. Como comentábamos en el bloque anterior, cultos africanos como el de Isis encontraron espacio en Roma, pero además, algunos africanos también adoptaron el politeísmo romano, y otros fueron pioneros en la difusión del cristianismo, que apenas comenzaba a extenderse en el siglo I. Este intercambio cultural fue mucho más allá de la religión. En arquitectura, por ejemplo, los artesanos africanos contribuyeron a la construcción de monumentos emblemáticos. Leptis Magna, la ciudad natal del emperador Septimio Severo, es un ejemplo de cómo el talento africano elevó el nivel de las ciudades romanas. Además, los intelectuales africanos desempeñaron papeles importantes. Piense en alguien como Apuleyo, que combinó influencias africanas, griegas y romanas para crear obras que han sobrevivido durante siglos. Es solo un ejemplo de cómo los africanos dieron forma a la cultura intelectual del imperio. Hasta ahora, hemos visto la complejidad de la experiencia africana en el Imperio Romano, llena de desafíos, pero también de oportunidades. Sin embargo, hay algo aún más intrigante: cómo el liderazgo africano llegó a la cima del poder, impactando al imperio de maneras que todavía resuenan hoy. Prepárate para una de las historias más sorprendentes de la antigüedad. En el siguiente bloque, ya hemos visto cómo los africanos desempeñaron papeles importantes en la sociedad y la cultura romanas. Pero ahora es el momento de abordar lo que pocos imaginan: cómo los líderes africanos alcanzaron la cima del poder en el Imperio Romano. Esta parte de la historia desafía todo lo que creías saber sobre el mundo antiguo. Uno de los momentos más notables de influencia africana en el Imperio Romano fue el ascenso de Septimio Severo, el primer emperador de origen africano. Nacido en Leptis Magna, en la actual Libia, en el año 145 d.C., Severus no solo fue un líder carismático, sino también un brillante estratega político. Llegó al poder durante un periodo de gran inestabilidad en el imperio, demostrando ser un comandante despiadado y un reformador incansable. La historia de Septimio Severo es una prueba de que, a pesar de enfrentar prejuicios, fue posible alcanzar los más altos cargos de poder en Roma. Durante su reinado, fortaleció el ejército, consolidó fronteras y aseguró la estabilidad del imperio. Además, Severo insistió en valorar sus raíces africanas. Al renovar su ciudad natal de Leptis Magna, la transformó en una de las ciudades más avanzadas y grandiosas de su tiempo, con templos, baños y un foro que impresionó incluso a los romanos. Severo también dejó un legado a través de su familia. Sus hijos, Caracalla y Geta, heredaron el trono tras su muerte, aunque su relación estuvo marcada por rivalidades y tragedias, incluido el asesinato de Geta por orden de Caracalla. La estricta dinastía allanó el camino para una mayor aceptación de los líderes de las provincias.
La idea de que el poder romano no se limitaba a la península italiana empezó a cobrar fuerza. Por otro lado, la historia de Caracalla aporta otro aspecto fascinante. Promulgó el famoso Edicto de Caracalla en el año 212 d.C., que concedía la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Este acto marcó un hito en la historia romana, ya que creó un mayor sentido de unidad dentro del imperio, aunque, en la práctica, estuvo motivado por razones fiscales. Sin embargo, no todo fue gloria. El poder africano en la antigua Roma también enfrentó resistencia. Septimio Severo y sus descendientes a menudo se enfrentaron a críticas y conspiraciones de las élites romanas que veían con desprecio sus orígenes provincianos. A pesar de ello, lograron marcar el curso de la historia romana. Es importante recordar que la historia de Severo es solo un ejemplo. Otros africanos también desempeñaron papeles cruciales en niveles superiores de liderazgo, incluidos gobernadores, senadores y líderes militares. La diversidad del imperio permitió que personas de diferentes orígenes sobresalieran, siempre que tuvieran las habilidades y la determinación necesarias. Si la historia de Septimio Severo ya parece extraordinaria, espere hasta escuchar cómo la influencia africana en el Imperio Romano dejó un impacto cultural y político que resuena hasta el día de hoy. En la siguiente parte, conectaremos estos acontecimientos pasados con el presente, revelando la poderosa verdad sobre el legado africano de Roma. Ahora que hemos explorado las fascinantes historias de cómo vivieron, prosperaron e incluso gobernaron los africanos en el Imperio Romano, es hora de hacer la pregunta más importante. ¿Qué significa todo esto hoy? El impacto de esta relación histórica no solo dio forma al mundo antiguo, sino que también contiene valiosas lecciones para el presente. El legado africano en el Imperio Romano no se limita a logros individuales. Dio forma a aspectos de la cultura, la política e incluso la identidad romana que sobrevivieron al colapso del imperio. Pensemos, por ejemplo, en el cristianismo, una religión que floreció en las provincias romanas africanas antes de convertirse en el credo dominante de Europa. Líderes religiosos africanos como Tertuliano y San Agustín desempeñaron papeles fundamentales en la construcción de los pilares teológicos que sostienen el cristianismo hasta el día de hoy. La ciudad de Leptis Magna, reformada bajo el gobierno de Septimio Severo, sigue siendo una de las mejores evidencias del esplendor romano en África. Aunque hoy está en ruinas, sigue siendo un símbolo de cómo África no fue solo un espectador, sino un actor central en la historia del imperio. Además, la integración de las culturas africana y romana plantó semillas que influyeron en el arte, la literatura e incluso la filosofía en el mundo occidental. Estos intercambios culturales nos recuerdan que la diversidad es una fuerza poderosa, capaz de enriquecer sociedades enteras. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto hoy? La primera lección es clara. La historia de la humanidad está interconectada. Los africanos en el Imperio Romano muestran que, incluso en tiempos de dominación y desigualdad, había espacio para el intercambio, la colaboración y el avance. La segunda lección es sobre la representación. Septimio Severo y otros africanos que han alcanzado posiciones destacadas nos recuerdan que la diversidad de liderazgo no solo es posible, sino necesaria para construir sociedades fuertes. Estas historias históricas pueden inspirar a las nuevas generaciones a desafiar las barreras y luchar por la excelencia, independientemente de las circunstancias. Por último, necesitamos reevaluar cómo se cuenta la historia. Durante demasiado tiempo, las contribuciones africanas han sido minimizadas o ignoradas en las narrativas sobre el Imperio Romano. Reconocer estas historias no es solo una cuestión de justicia histórica, sino también una forma de enriquecer nuestra comprensión del pasado. Y ahora llegamos a la revelación final. La verdad sobre los africanos negros en el Imperio Romano
es que no eran meros personajes secundarios en una historia europea. Fueron protagonistas, agentes de cambio y líderes que dieron forma al destino de uno de los imperios más grandes de la historia. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Su influencia todavía está con nosotros, en los monumentos, en las ideas y en las lecciones de resiliencia e innovación. Lo que han aprendido hoy aquí no es solo historia antigua, es un llamado a reflexionar sobre el poder de la diversidad y la inclusión en todos los tiempos. Gracias por mirar y recuerda, la historia está viva y cada parte de ella importa. Si te gustó este video, deja un me gusta, compártelo con amigos y suscríbete al canal para seguir explorando historias sorprendentes como esta. Comenta a continuación. ¿Qué es lo que más te sorprendió de la influencia africana en el Imperio Romano? Quiero saber tu opinión. Hasta la próxima.